Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Dígalo todo, todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Una vez más todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, está en ti, está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Todo, Señor. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Salvador. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, con todo nuestro corazón. Buenas noches, amados hermanos, esperamos estén bien. Gracias a Dios tenemos la oportunidad hoy de reunirnos una vez más, ¿verdad? Nosotros acá en casa, ustedes en sus casas, y poder aprender más de la palabra y tener este culto devocional, culto familiar, juntos a la distancia, ¿verdad? Gracias a Dios damos por eso de que el Señor permitió en este tiempo que la tecnología existiera a este nivel para que podamos estar juntos, pero muy distantes, y gracias a Dios podemos alegrarnos en eso.
Así es. Dios les bendiga. Qué gusto verles de nuevo y que, como decía mi esposo, podamos tener este tiempo de estudiar juntos, de aprender de la palabra del Señor y que no tengamos impedimentos, ¿no? Por las distancias y que cada uno está en sus casas. Así que gracias a Dios hoy día podemos vernos y aprender de su palabra, hacer unos cantos, estar juntos de esta manera. Así que sean todos bienvenidos. Así es, mis hermanos. Bueno, les invito a que en su casita abran su Biblia. Ahí en Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Vamos a leer del 1 en adelante. Hay aquí unos textos, los cuales nosotros tenemos algunos cantos que hacemos en la iglesia. Y me gustaría que ustedes entendieran también que este capítulo, el capítulo 3 del libro de Habacuc, también es un canto, era una poesía cantada en esos tiempos. Por eso es importante ver cómo Habacuc lo expresa, cómo culmina y cuál es el sentido de todo esto. Dice Habacuc 3:1. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá a Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. ¿Se acuerdan que eso significa que era una pausa, ¿no? En medio de un cántico. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. El 5. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos y son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura, dice, Selah, otra vez una pausa. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza la cabeza de la casa del impío. Descubrieron el cimiento hasta la roca, Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, al que lo invadirá con sus tropas. Fíjense que hasta acá podemos ver a Habacuc, primero conociendo al gran Dios al que sirve, y segundo, sabiendo que la justicia de Dios es eterna, se cumplirá siempre. Esa debería de ser una de nuestras oraciones constantes, ¿no? Que la justicia de Dios se haga, que el Señor venga, porque cuando Él venga hará justicia a todas las cosas y en todas las cosas. Por eso termina este capítulo diciendo una declaración que nosotros ya conocemos, Habacuc 3:17. Fíjense todo lo anterior, la grandeza de Dios, el poder de Dios, lo fuerte de la mano de Dios, la grandeza y el poder absoluto de Dios. Por eso Él puede declarar lo siguiente, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza.
el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. A pesar de las situaciones, Dios nos permite seguir en pie. Es por eso que lo importante de leer este capítulo de Habacuc es darnos cuenta que lo más importante de todo, más que llegar y declarar cosas o cantar o decir, es conocer al Dios al que servimos, es conocer a Dios a quien podemos reconocer ante los demás como un gran Dios en quien confiamos, en quien esperamos y a quien servimos. Así que mis hermanos, ahora y les invitamos a que usted pueda ahí ponerse de pie con sus hijos, con su esposa, y vamos a tener algunos cantos, así que ahí los dejamos con algunos cantos para poder adorar y bendecir el nombre del Señor en este momento.
Vamos a cantar al Señor, al Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. El Dios que descendió desde su trono, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Eres el Dios. Oramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Te adoramos, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para. Tú eres el Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, ya tuvimos nuestro tiempo de cantar al Señor, de alabar, y vamos ahora a orar. Vamos a poner delante del Señor, primero pedirle por nuestros hermanos que están enfermos. Vamos a orar por ellos, por aquellos que están pasando también no solo enfermedad, a lo mejor necesidades, distintos tipos de necesidades. A lo mejor están en búsqueda de trabajo, otros están a lo mejor con algunos problemas con respecto a sus seguros de cesantía o por los trámites que se tienen que hacer y que es un poquito difícil porque está todo a medias, ¿verdad?
Y también vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, después que presentemos las peticiones, ¿verdad? Por las necesidades de cada uno, vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos aprender de su palabra, ¿ya? Así que mi esposito va a orar y todos juntos en sus casas, por favor, usted ahí, Dios conoce su corazón, ponga su petición delante del Señor. Así es, no se olvide de seguir orando por José. Algunos de nuestros hermanos también que están con problemas de salud. Y bueno, el Señor es fiel y es bueno, así que confiamos en Él. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por lo que haces, Señor, por nuestras vidas, por cómo nos sostienes. Hasta el día de hoy podemos dar gracias, Señor, y a pesar de cualquier situación te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú has sido fiel, nos has guardado, has provisto a nuestras necesidades. Y asimismo te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que están con problemas de salud. Te rogamos, Señor, que les guardes, que tú hagas tu voluntad en sus vidas, Señor, con sus familiares. Tenemos varios hermanos que tienen a sus familiares enfermos, te rogamos por ellos. Asimismo, Señor, por la petición de un par de hermanos, Señor, que yo leía, Señor, hoy por la mañana, que fallecieron personas en sus familias, Señor, que tú puedas traer consuelo y dar, Señor, paz en sus familias y corazones por las problemáticas que estamos viviendo. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que confiamos en ti. Amén. Nuestra esperanza no está puesta, Señor, en ningún sistema, ni en el gobierno, ni en ningún ministerio, Señor, sino en ti. Tú eres nuestra paz, nuestra seguridad. Te pedimos por José allá en el hospital, guárdale, Señor. Tú tienes tus tiempos, Señor, y los tiempos en tus manos, por eso confiamos en ti. Dale paciencia, que él pueda seguir madurando, creciendo y sabiendo que tú estás con él. Asimismo a su familia. Y te pedimos por todos nuestros hermanos que están pasando apuros económicos, Señor. Todos el día de hoy, Señor, todos, por lo menos un muy alto porcentaje estamos viviendo al día. Y confiamos, Señor, y esperamos en ti. Nuestra esperanza está puesta, Señor, en que tú nos sostienes. Por eso te pido por mis hermanos, Señor, en los cuales su fe a veces, Señor, decae, declina, o no saben cómo afrontar este tiempo. Tú, Señor, tienes todo en tus manos, por eso confiamos en ti. Provee, Señor, tú da trabajo. Y, Señor, en la medida en que vayan reabriendo la ciudad, que puedan, Señor, cada uno de mis hermanos regresar a sus labores. Los que quedaron sin trabajo, Señor, tú, por favor, abre lugares de trabajo y llévalos, Señor, al lugar perfecto donde mis hermanos puedan tener, Señor, el sustento para su familia. Y asimismo, Señor, te damos gracias por lo que has hecho, Señor, a través del gobierno, que ha dado algunos beneficios y muchos de mis hermanos, Señor, también han sido beneficiados con eso. Por eso te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Amén. Que tu palabra, Señor, ahora que vamos a estudiar pueda penetrar en nuestros corazones, que podamos, Señor, no tan solo oírla, sino atender a ella y poder ponerla por obra. Y te damos gracias porque tú, Señor, eres bueno y nos hablas y nos instruyes cada día a través de Jesús. Oramos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con la reflexión de hoy día. Vamos a comenzar con este tiempo de aprender del Señor, así que tenga su Biblia ahí a mano y ya, gracias a Dios, vamos a poder estudiar. Sin duda nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, independiente de si vivimos situaciones y problemáticas, ¿cierto? Como lo que hemos estado experimentando estos últimos años, este último tiempo, que hemos visto cómo todo esto se acrecenta más. Estos últimos tiempos de los que el Señor habló en su palabra. Muchos hombres de Dios quisieron vivir estos últimos tiempos. ¿Cómo no hablar de Pablo cuando habló en Tesalonicenses y dijo y explicó cómo iba a ser el arrebatamiento de la iglesia, y él mismo incluyéndose en estos versículos, ¿verdad?, que quedaron ahí en la palabra del Señor, donde él se incluía cuando hablaba y decía cómo iba a ser este arrebatamiento del Señor, y él diciendo nosotros, los vivos, los que habremos quedado, para él hablar de los últimos tiempos como él siendo parte y protagonista de esto. También Abraham, cuando siempre a través de la palabra vemos que él hablaba de la redención del Señor, o David, cuando vemos los salmos y todo lo que él expresaba, como siempre decía la salvación de mi Señor, y usaba él en muchas partes de los salmos está David siempre expresando la salvación de mi Señor, cómo el Señor iba a salvarlo, pero muchos lo atribuimos a que él
fue un hombre de guerra, pero David sabía bien de lo que hablaba. Él hablaba de esta hermosa salvación que va más allá, no del momento que él vivía. Obviamente él clamaba a Dios por los momentos difíciles que vivió, pero cuando él hablaba de esta salvación se refería a esta redención hermosa a la que nosotros hemos tenido acceso bajo su gracia, la gracia de Dios, y que además estamos experimentando este tiempo en el que estamos todos solo atentos a que en cualquier momento ya está todo cumplido, el Señor venga por su iglesia. O cómo no repetir incluso nosotros los versículos de Juan, cuando dice él, en muchas partes de la palabra, él siempre hablando de la espera del Señor, pero en el momento, en el instante que él está viviendo. ¿Cómo no decir junto con él, amén, sí Señor, ven? Entonces vemos que nosotros vivimos estos últimos tiempos que mucha gente de Dios quiso vivir. Pero cuando nosotros, ¿por qué les hago yo este análisis así rapidito? Porque fíjense ellos, hablando de este tiempo del Señor, ¿cómo lo vivieron ellos? Primero, para nada, ¿verdad?, identificamos amargura en su corazón, sino llenos de gozo. Se sentían felices a pesar de la situación que cada uno vivía. Cuando ellos hablaban de la redención de Dios y de lo que les esperaba, o sea, nosotros al ver en la Biblia podemos identificar cómo ellos, esta esperanza para ellos era más que esperanza, era algo que ellos casi palpaban. ¿Y cómo vivían? De esta manera, o sea, como que en cualquier momento el Señor cumpliera su palabra de estar y vivir con ellos, de tener esta redención ahí. Ahora, nosotros vivimos estos últimos tiempos y lo sabemos, ¿verdad? Porque se cumplen las señales que el Señor dijo, no hay duda de eso. Incluso el Señor en su palabra, cuando venían sus discípulos y le preguntaban de estos últimos tiempos, el Señor les daba a entender que ya el tiempo y cómo sabrían cuando este tiempo estaba cerca. El Señor les decía, por ejemplo, de la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera les decía el Señor, cuando ustedes vean estas señales, sepan que el tiempo está cerca. Veíamos y yo le explicaba este ejemplo de hombres de Dios que anhelaban estos tiempos. Nosotros, yo no sé cómo se sienten ustedes, si lo anhelan o no, o cómo se sienten viviendo esta última etapa de este hermoso plan de Dios. Pero le digo algo, a través de su palabra y de lo que explicaba el Señor con respecto a la higuera, nosotros podemos ver que las señales ya están. Nosotros, como por el tiempo que vivimos, no debemos de hablar de esto con nostalgia o como algo que va a ocurrir, tal vez, sino que a través de las señales y entendiendo el consejo de nuestro Señor, viendo, ¿verdad?, Él explicándole a sus discípulos, y ahora nosotros podemos palpar esto, de que las señales ya están aquí. Por eso el Señor les decía, oye, aprendan, miren, vean la naturaleza. Nosotros también vemos que si empiezan a caerse las hojas de los árboles, estamos en otoño. Y sabemos las estaciones del año que se vienen de acuerdo al comportamiento del clima, al comportamiento de la naturaleza. Así el Señor les explicaba esto de la higuera a sus discípulos, cuando les explicaban y tenían estas dudas. Pero les digo algo, mis hermanos, nosotros no tengamos dudas. Aquí ya está, a través de este análisis, como yo le explicaba, ¿no?, viendo cómo los hombres de Dios esperaban, ¿cierto? Vemos después los discípulos del Señor, cómo le preguntaban por las señales. Pero hoy día nosotros somos este remanente del Señor, su iglesia, que ya tiene todo esto en su mano. Señales. Sin duda, nosotros, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos, sin importar lo que estemos pasando. Van a seguir pasando cosas, porque sabemos que señales de los últimos tiempos son los acontecimientos difíciles. Y el Señor en su palabra dice que principio de dolores son estas cosas. Eso, más que tenernos, o no debiéramos, ¿verdad?, estar ni asustados, ni preocupados, ni angustiados, y mucho menos con un montón de cosas encima, enfermedades, estrés y muchas cosas, porque nosotros ya, por medio de su palabra, de nuestro Señor, ya Él nos prepara, siempre Él preparando a sus hijos, a su pueblo. Ahora, la pregunta, y en lo que nos vamos a tratar de centrar hoy día, es, ya está claro, ¿verdad?,
Vemos cómo se anhelaban los últimos tiempos, ¿verdad? Qué hermoso repetir como Juan, sí Señor, ven, amén Señor, ven. O cuando los discípulos decían, no Señor, ¿cómo sabremos? Ya sabemos las señales. Y nosotros ya tenemos esto claro. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cierto? Como yo explicaba, sin duda, no debemos de vivir bajo temor, preocupados, al contrario, ¿cierto? Debemos de vivir, nosotros somos sus hijos, con fe en fe, no riéndonos de estas cosas, pero con un gozo en el corazón, ¿cierto? Ese gozo que es interno y a la vez confiados. Pero también hay algo que tenemos que hacer, muchas cosas. Hoy día vamos a tratar de entender una de estas cosas. Y vamos a leer, abra por favor su Biblia en Mateo 7, y vamos a leer desde el versículo 24 al 29. Mi esposito va a leer, por favor. Mateo 7, 24 al 29. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Evidentemente las palabras son las que dice anteriormente, ¿no? Esta es la finalización del sermón en el monte, capítulos 5 y 6. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Ay, qué hermoso! Hoy día vamos a entender y vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer, o una de las cosas que debemos de hacer en medio de estos tiempos, ¿verdad?, que nos han tocado vivir. ¿Y sabe qué es? Edificar. Pero ¿qué vamos a edificar? Eso vamos a analizar. ¿Qué es lo que tenemos que edificar? Sin duda tenemos la palabra llena de mandatos del Señor, de recomendaciones, de exhortaciones, de consejos, siempre hablando a sus hijos que por favor edifiquen. Y siempre el Señor llevándonos a eso, ¿verdad? Y no lo contrario. Hoy día vamos a enfocarnos, ¿verdad? A ver cómo vamos a edificar. Muchos tenemos y entendemos lo que es edificar, pero vemos aquí en su palabra que el Señor, antes de hablar de los cimientos, ¿verdad?, que debían de ponerse, vemos cómo Él les enseñaba la palabra, cómo Él predicaba, cómo Él, dándole a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad?, luz del Evangelio, todo sobre la mesa, ¿verdad? Y vemos que en este capítulo 7 el Señor viene terminando un poco, ¿verdad?, todo lo que les enseñaba, y termina con los dos cimientos. Así, si usted lo ve en su Biblia, se va a dar cuenta que así dice. Y empieza a explicar, ¿verdad?, cómo es que nosotros debemos de trabajar en nuestra vida. Obviamente el Señor no está hablando de dónde vamos a ir a construir nuestra propiedad, ¿verdad?, nuestra casa, o cuando queramos comprar. No es una recomendación de un arquitecto de propiedades propiamente tal, sino que es lo que el Señor está hablando es algo espiritual, hablándole al corazón de sus discípulos, de su pueblo y de toda la multitud y todos los que querían aprender como la esencia o la clave, ¿verdad? Querían aprender de cómo ellos hacer todo lo que el Señor les enseñaba. Y hoy día vamos a hablar de esto para que usted ponga mucha atención. Entonces, mire, es interesante analizar y no podemos dejar de ver y pensar que cuando el Señor venga por su iglesia, ¿cierto?, vendrá por una iglesia gloriosa, majestuosa, sin mancha ni arruga, dice la palabra. Una iglesia que resplandece por causa de la gloria de Dios. Esas palabras son muy grandes, son muy extraordinarias, y personalmente cuando las leo digo qué difícil, ¿dónde está eso? No porque no tenga esperanza, ¿verdad?, o porque no nos esforcemos, sino porque esta iglesia que menciona la Biblia es una iglesia, yo podría decir, muy trabajadora. Porque ¿de qué manera podría una iglesia lograr todas estas cosas? O sea, sin duda, bajo la mano de Dios, bajo su obra, en su iglesia y todo, claro que sí. Pero también
el hombre, el ser humano, nosotros, sus hijos, tenemos que andar en ese camino. Entonces, ¿cómo lo lograremos, mis hermanos? ¿Cómo lograremos ser esta iglesia gloriosa, majestuosa, hermosa, sin mancha y sin arruga? Porque ya sabemos que estamos en los últimos tiempos, que estamos viviendo el tiempo en el que el Señor en cualquier momento viene por su iglesia. Pero Él viene por esta iglesia, la que dice su palabra. Una iglesia gloriosa, una iglesia majestuosa, sin mancha, sin arruga, perfecta. Incluso la Biblia compara a su iglesia con una novia preciosa. ¿Por qué habla de la novia? Porque todos sabemos que una novia ve hasta el último detalle cuando va a casarse, ¿verdad? ¿Cómo se prepara la novia? No conozco a ninguna novia que no se haya preocupado de su preparación, de que todo esté impecable, desde su peinado hasta el calzado, desde lo que se ve, ¿verdad? Por fuera, que es su vestido, ¿verdad? Hermoso, que la misma novia eligió, hasta lo más íntimo, ¿verdad? Todo perfecto. Entonces, hermanos, estaremos nosotros preocupados. ¿Cómo lo haremos? O sea, estaremos preparados. ¿Cómo lo podremos hacer? ¿Somos en realidad eso? Y a veces es triste ver que la iglesia del Señor es todo lo contrario a una iglesia gloriosa, que vemos que los que, ¿verdad?, se dicen iglesia del Señor, muchos andan en otros caminos, hacen otras cosas, creen que están y van en pos del Señor, pero sus frutos demuestran que no. El Señor, por este motivo, llama a su iglesia y nos anima y nos exhorta, y su llamado es a cambiar, a ser diferentes, a tener intimidad con Él, porque solo en Él podremos lograr estas cosas, a ser pulidos, refinados, como se prueba el metal, el oro, en el fuego. ¿Ve que para probar el oro tienen que ponerlo al fuego para quitar todas las impurezas? A eso nos llama el Señor, a vivir de esta manera, a dejar de lado todos los estorbos, la religión, esta religión, no la religión pura, sino cuando algunos se transforman en religiosos y creen que cumpliendo con algunos parámetros, ¿verdad?, ya están con el Señor. Se dan golpes de pecho y creen que con eso ya están bien. A eso me refiero. Debemos de dejar de sentirnos bien con nuestra condición y nuestra manera de vivir, sino al contrario, estar ocupados, preocupados. Debemos de sentirnos que necesitamos cada día más de Dios, o por lo menos así deberíamos sentirnos, para poder trabajar en la edificación de nuestra vida. Ya a través de su palabra vemos que el cimiento, la base, es Jesucristo. Él es la base. Sobre esta base es que cada uno de nosotros debe de trabajar. Hay una canción de un grupo cristiano, ¿cómo se llama? La hormiga. Que habla de esto. Y hay una estrofa, una parte de la canción que dice: voy a empezar a tejer lo que me voy a poner. Dice, porque ya no hay tiempo. Y la canción habla de esto, es una canción así bien, que parece divertida, ¿no?, por el ritmo, pero sabe que dice cosas increíbles. Y la canción de este mensaje, ¿no?, de cómo nosotros debemos de hoy empezar a trabajar para después, es decir, para la eternidad. No es así nada más, sino que Dios viene, ¿verdad? Él me salva, me rescata, empieza a hacer una obra en mí, pero también yo debo de caminar en pos de eso. Yo no puedo conformarme con eso y decir, no, sí, Dios lo va a hacer, como muchos, ¿verdad?, que se quedan y viven del pasado de recuerdos. Hay mucha gente que dice, no, Dios lo va a salvar, Dios lo va a hacer con mi hijo, mi hija, y su hijo y su hija. O sea, nos quedamos cortos de decir que tiene una vida difícil, porque no tiene la vida que llevan a veces algunos, son de verdad, o sea, ni siquiera opuestas a Cristo, es una vida en el mundo. Y mucha gente, ¿verdad?, se queda con esto romántico de, no, es que Dios, y que Dios lo va a hacer, y que su hijo, su hija es buena, o que tal persona es buena, bueno, y vemos que su vida va en oposición a eso. Entonces, muchos de los consejos que el Señor ha dado en su palabra no se escuchan y no se viven, y eso provoca y lleva a la familia, a la gente, a todos, en un camino no solo difícil, sino opuesto a Dios. O sea, es un camino que va en el camino ancho, ¿no?, del mundo. Siempre el Señor, a través de su palabra, espera que nosotros vivamos
esta palabra, que la obedezcamos, que hagamos caso, que caminemos en pos de ella, porque en ella están los consejos, para que nosotros, no solo nosotros podamos vivir una vida en el Señor, sino que nuestros hijos, los que nos rodean. La Biblia enseña cómo es que nosotros debemos de conducirnos para que los demás, al ver nuestra vida, vean que el Señor es real y crean en el Señor. Y así se arrepientan y cambien. Por eso yo le daba el ejemplo de mucha gente que dice, no, Dios lo va a hacer. Porque no solo la persona de la que se habla, que lleva una vida perdida, pero que Dios lo va a hacer, vive de esa manera, sino que también el que está hablando de Dios a veces no ocurre eso, porque el que habla de Dios también tiene una vida que no honra a Dios. Entonces no hay esperanza, ¿verdad?, de que los que le rodean y lo ven se arrepientan y busquen a Dios, porque dicen, pues para ser como él o como ella, mejor no. Y eso ocurre mucho hoy en día, y eso provoca que no haya un camino en pos del Señor. Pero nosotros, los que conocemos a Dios, debemos de estar, alerta, atentos ahí, entendiendo el mensaje del Señor. El Señor, ¿verdad?, ya nos salvó, hizo su obra, ahí vamos, ¿verdad?, en proceso. Pero nosotros tenemos que también estar atentos. Por eso el Señor, después que explicaba la palabra, en este capítulo 7, culmina, ¿verdad?, este capítulo hablando de los cimientos. Es decir, como un arquitecto, ¿verdad?, Él es el cimiento, la base. Ya sabemos que los cimientos son donde va a estar asentada, hablando de construcción, donde va a estar asentada la edificación. Y el Señor enseñando a través de su palabra cómo tienen que asentar todo lo que se viene. Y ahí es donde está el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cierto, mi amor? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Dios nos demanda, a nosotros, bueno, quienes pastoreamos la iglesia del Señor, nos demanda a eso, a predicar, enseñar y guiar a las personas hacia el verdadero evangelio, ¿no? Que es una frase que hoy se habla mucho, ¿no? O la sana doctrina, que en sí es Jesús. La sana doctrina es la enseñanza pura, ¿verdad?, de la palabra, y el evangelio es Cristo. Entonces nosotros como pastores, Dios nos ha llamado a hablar, enseñar y guiar a las personas a Jesús, a Cristo. Él es el camino, dice la Biblia, la verdad y la vida. Y Jesús mismo expresa eso a sus discípulos, ¿verdad?, explicando que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una manera de vivir, no tan solo en esta vida, sino eternamente, que es Jesús. Así es. Así que nosotros, mis hermanos, tratamos de cumplir nuestra parte y usted también tiene que hacer un trabajo. Me le voy a contar una historia. Había un hombre muy rico que tenía muchas propiedades y acostumbraba a comprar propiedades abandonadas. Y estas propiedades siempre tenían muchos arreglos que había que hacerles. Él reedificaba estas casas, estas propiedades, y las dejaba nuevas. Las compraba casi en ruinas y las dejaba nuevas. Un día llamó a su ingeniero a cargo, que era el que encabezaba obviamente todo el grupo de trabajo, en el que reconstruía, restauraba estas propiedades. Y le dijo, ven, le dice, tengo una nueva propiedad que acabo de adquirir. Era una casa bellísima, grande, con muchas habitaciones, tenía piscina, jardines gigantes, hermosos, pero había que repararla, como ellos acostumbraban a hacerlo. Le dijo el dueño de todo esto a su ingeniero en jefe, repara esta casa con los mejores materiales que encuentres en el mercado. Ve y compra lo que es de primera calidad. Yo creo que la mayoría de nosotros saben lo que es de primera calidad, ¿no? El ingeniero estaba maravillado con la propiedad porque era la más hermosa que su jefe había comprado desde que hacían este negocio. Pero dijo este ingeniero en su pensamiento, no voy a comprar los mejores materiales, voy a comprar de segunda calidad. Voy a comprar de segunda calidad y ahorraré gastos. La casa, lamentablemente, él al tomar esta decisión ahora tendría la mitad de vida útil que hubiera tenido si él le hubiera puesto los materiales de primera calidad. Cuando llegó su jefe, le dijo, una vez que ya terminaron todo, le dijo, te quedó hermosa la casa. Espero que le hayas puesto lo mejor de lo mejor, porque esta casa es para ti. Te la regalo porque hasta ahora has sido fiel conmigo y un buen trabajador. ¡Ay! ¡Qué lección! Imagínese esta historia, cómo este ingeniero, ¿verdad?,
no se esperaba esto. Imagínense la sorpresa, su jefe con esta idea de darle algo, de bendecirlo, de ayudarlo y de que esto fuera para él lo mejor de lo mejor. Para su jefe esto ya no era un negocio, era un regalo. ¿Y cómo lo quiso hacer de esta manera? Le digo algo, a veces nosotros somos así, como este ingeniero, como este hombre que cree que está edificando para otros, que cree que está haciendo muchas cosas, pero nunca se considera a sí mismo. Incluso muchos que conocen a Dios y están en Dios creen que muchas cosas hacen y son para Dios. O sea, siempre pensando que están haciendo o que son usados para algo. Hay gente que cree que le hace un gran favor al pastor, a la iglesia, a los demás. Que creen que congregarse, buscar a Dios. Ahora no podemos ir, ¿verdad?, a nuestro lugar de reunión, pero es momentáneo. Pero algunos, ¿verdad?, hasta creen que congregarse es una carga muy pesada, que le ponen sobre ellos, ¿verdad?, y les cuesta, y ahí regañan y andan amargados. Creen que les exigen y que es algo personal o que es en contra de ellos, ¿verdad?, frente a estas situaciones. Y ni hablar si hay que servir. Algunos piensan que si tienen que servir, ya esto es como la carga así, lo máximo que pudieran darle. Y se sienten que tienen esta carga y están cargados por tantas cosas que tienen que hacer para Dios, para los pastores, para los hermanos, en fin. Pero le digo algo, qué triste eso. Es una carga levantarse temprano, estar en todas, ser ejemplo, hablar, ¿verdad?, y predicar el evangelio, vivir su palabra. ¿Sabe qué? Todas estas cosas que yo le enumero, hay muchos que cargan con esto y lo toman así como un peso, como un trabajo que tienen que hacer para otros, para Dios, como le decía, para los pastores, para la iglesia, para los demás. Así pensaba el hombre de esta historia. Por eso puso materiales de segunda. Porque siempre él estaba haciendo negocios, haciendo cosas para los demás. Y así a veces vivimos nosotros los cristianos. Pensamos que todas estas cargas, ¿verdad?, según nosotros, congregarnos, ir a la iglesia, como le decía yo, ni hablar si hay que servir. ¿Sabe? Pensamos, este es el precio que tengo que pagar. Que este es un precio, piensan algunos. ¿Cómo pueden pensar que es un precio ser íntegros, ser responsables, ser atentos, servir a Dios? Esto, hermanos, no es un precio. Esto no es un costo. Y este es un grave error que muchos dentro del pueblo de Dios cometen, pensando que cuando el Señor habla de cargas, que cuando hablamos de un costo, de un precio, es eso. ¿Cómo eso va a ser un costo? ¿Cómo eso va a ser un precio? ¡Qué equivocados! Esto no es un precio. Esto, le digo algo, es como Pablo cuando decía, si hago lo que tengo que hacer, decía que era siervo inútil. Todas estas cosas que yo le mencionaba es lo mínimo que podemos hacer. Ni siquiera clasifica como algo básico. O sea, es parte de nosotros. Siempre nosotros estamos dando recomendaciones de algunas actitudes que debemos de tener cuando hacemos ciertas labores o cumplimos responsabilidades. Pero con mi esposo siempre entre nosotros nos reímos, pero como una risa, como diciendo, qué lamentable que tengamos que plantear esto como algo, como norma, ¿no? Como algo que haya que cumplir cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de tener buen testimonio, cuando hablamos de ciertas cosas que hay que hacer. Porque no debiera de ser así, mis hermanos. Esto no es un precio, no es un costo. El ser íntegros, el ser responsables con el Señor, con su obra, el cumplir con su palabra, ¿sabe qué es? O sea, ni siquiera es lo mínimo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer. Así de simple. Por eso Pablo decía, cuando él predicaba el evangelio y todo lo que él hacía, ya conocemos, ¿verdad?, la vida de Pablo. Él decía, aunque yo haga todo esto, soy un siervo inútil. Imagínense entonces lo que él tendría que hacer como para ser un siervo nada más. Porque con todo lo que hacía se consideraba inútil, era como que más para atrás, ¿no? Más para el lado de restar. Pero él lo decía en un sentido, ¿verdad?, conociendo
la palabra de Dios, entendiendo lo que significaba toda la vida que él llevaba. Nosotros, cada uno de nosotros, su iglesia, debemos de cambiar esta manera de pensar. Debemos de entender que está mal como pensamos, que no es la manera en que Dios quiere que nosotros llevemos nuestra vida, hagamos las cosas, sino que el Señor a través de su palabra siempre está enseñándonos. Este proceso, mis hermanos, de los últimos tiempos es necesario. ¿Por qué el Señor dejaría un rango de últimos tiempos, o sea, un tramo? Porque el Señor pudo haber cumplido su plan y venir, ¿cierto? Pero fíjese que hay una etapa, un proceso, un tiempo cronológico incluso, ¿verdad? Que es denominado los últimos tiempos. ¿Para qué son los últimos tiempos? Por eso hoy día estamos hablando de esto, porque este tramo también es el tiempo que Dios nos da para que nosotros trabajemos y hagamos algo. Y este es el trabajo que tenemos que hacer. Poder trabajar en pos de, poder ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. El Señor ya hizo su parte, Él ya lo hizo. Obvio que Él es la base de todo esto y Él hace su obra. Pero nosotros también tenemos algo que hacer y ahí es donde tenemos que dejar de lado todos estos pensamientos carnales, todos estos pensamientos tan humanos, tan, como veíamos en esta historia, comerciales, ¿no? Era un comerciante y sí, estaba metido en ese negocio, este ingeniero de la historia. Y a veces nos parecemos a él, pero le digo algo, de eso debemos de despojarnos. Así no puede ser, así no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros debemos de ser buenos ingenieros, considerando, ¿verdad?, espiritualmente, un ingeniero espiritual. Debemos dejar de lado todo esto que pensamos, que hay tanto que hacer por la obra de Dios, que hay tanto que hacer por Dios, que hay tanto que hacer por los pastores, que hay tanto que hacer por el hermano de acá, de allá. Eso no es cierto, eso no es así. Hoy día vamos a aprender. No debemos entonces pensar de esta manera. Este arquitecto con todos sus arreglines que hizo, pensó que iba a tener muchas ganancias y utilidades. Pero qué error. Al contrario, él no sabía la pérdida grande que iba a tener. Por eso cuando revisamos, ¿verdad?, en Mateo, el Señor, fíjese como cuando enseña acerca de los cimientos, en el versículo 27, hablando del que edificó mal, dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó la casa, ¿cierto? Y fue grande su ruina. A lo mejor alguno pudiera pensar, bueno, si pasa eso en una casa, bueno, se compra de nuevo. Bueno, hay que tener paciencia. Incluso cuando hay incendios en algunas propiedades hay pérdida total. Y mucha gente empieza de cero y siguen como si nada. Pero estas palabras con las que termina el Señor explicando, ¿verdad?, esto de los cimientos, de la edificación, son palabras fuertes. Fue grande su ruina. Así, si nosotros no atendemos entendiendo que esto es algo espiritual, grande va a ser la ruina. Grande va a ser la ruina para nosotros, para nuestra vida. No debemos de cometer este error de pensar que todo lo que hacemos, que todo lo que estamos haciendo es para Dios, es para los hombres, para los pastores, es para la iglesia, es para ayudar. O sea, sin duda, entendamos, ¿cierto?, que nuestra mirada debe estar puesta en Él. Nuestra vida le pertenece, pero le digo algo, en cuanto a las cosas que hacemos, que servimos, que trabajamos, aún a veces en nuestra familia. ¿Cuántos, bueno, voy a decir esto, ¿no?, porque para mencionarlo, no puedo dejar de mencionar el matrimonio. ¿Cuántos hombres y mujeres piensan que todo lo que hacen en su matrimonio lo están haciendo para Dios? Y por eso soportan, aguantan, viven tristes, no tienen alegría y se quejan, pobre de mí el hombre, pobre de mí la mujer. No, es que bueno, es que por el Señor, es que tengo que soportar. ¿Usted cree que esa es a la vida que el Señor nos llamó y es la vida que quiere que llevamos? De ninguna manera. Mire, aunque nosotros estamos en esta tierra, si el Señor reina en su hogar, haga de cuenta que es como que usted es embajador del reino. Y esa felicidad que usted espera tener y todo lo que tendremos con el Señor, lo tenemos aquí, en nuestro círculo, ¿cierto? Somos embajadores. Aquí es como soberanía de Dios. ¿Se ha fijado usted cuando uno viaja a otro país y va al consulado allá?
A mí me tocó ir varias veces en México al consulado, en Chile, de Chile, en México. Entonces cuando yo, bueno, nosotros, ¿verdad? Íbamos los 5 porque era como un paseo ir, pero un Una paseo odisea. que nos alegraba, porque nosotros estábamos afuera rodeados, ¿verdad? De todo el ambiente de México, ¿cierto? La comida de México, los hermanos, órale, pásele y todo, ¿cierto? Pero cuando poníamos el primer pie en el peldaño del consulado chileno, hasta el peldaño ya era como diferente, ¿no? Tenía la bandera de Chile. El otro también. Después entramos a la parte antes de tomar los ascensores, al hall. Ya entrábamos al hall y el que estaba ahí esperando, el que le recepciona, ¿no? Entrábamos ahí y decía, hola, ¿cómo estáis? Bienvenido. Chileno, pero afuera era todo de otro. Ay, nosotros, entonces, después usted subía al ascensor y ahí iba alguien, un chileno. Ah, hola, ¿cómo estáis? Típico que era chileno. De que íbamos arriba, estaba el cónsul, ¿verdad?, de Chile, la secretaria era chilena, el que le hacía el trámite era chileno, y usted llegaba y estaba todo lo de Chile, había un moai, ¿verdad?, de imagen, todo lo típico de acá, la bandera, el escudo, etcétera. Y usted se sentía como en casa, pero era solo un edificio con 3 pisos. Todo eso nomás, pero usted estaba en México, pero tenía una parte de Chile. Aquí yo quiero romper con ¿cómo voy a llamarlo? Bueno, con su idea de que usted tiene que soportar, que la vida, que el precio que paga, en la familia también, y que usted, pobre marido que tiene, y el marido, esta mujer que me tocó, y los hijos, y los papás, y los hijos que me tocaron, el costo que pago por el evangelio, tengo que hacerlo, y viven así también con esta carga. Pero hoy día yo se lo tiene que echarlo abajo. No es así, porque si nosotros somos un matrimonio, una familia de Dios, la soberanía, es soberanía de Dios. Hablo de soberanía en cuanto a propiedad. Entonces, claro, en la semana anterior hemos hablado, ¿verdad?, de cómo anhelamos, Señor, las cosas de Dios y sabemos que en Él se van a cumplir todo lo que uno siempre ha querido. Su ideal del corazón va a estar cumplido en Dios. Incluso el gobierno, cómo se van a hacer las cosas y todo va a ser perfecto. Pero esa es nuestra esperanza y ahí tenemos puesta nuestra mirada y así va a ser. Pero no significa que nosotros como familia, siendo hijos de Dios, cristianos, viviendo este evangelio, aquí vamos a vivir así como en un letargo de sufrimiento y de soporte. Sí vamos a pasar adversidades, aflicción, pero en cuanto a nosotros, en el corazón, somos soberanía de Dios. Aquí, es como la embajada de Dios. Bueno, cada hogar de ustedes, como el consulado de Dios, debiera de ser cada hogar, cada matrimonio, cada familia. Aquí sí, es verdad, estamos en el mundo, somos del mundo, pero si mi hogar, todos somos cristianos, ¿verdad? En algunos hogares no, aquí no, pero usted, su corazón, soberanía de Dios. El otro anda amargado, usted no, soberanía de Dios. El otro tiene vicios, usted no, soberanía de Dios. Y si todo el hogar, todos ustedes son, pertenecen a Dios, ya, pues entonces, ¿por qué en su hogar hay tanto problema y queja y amargura? Si ustedes son soberanía, terreno de Dios, propiedad de Dios, es una parte de Dios aquí, mientras, ¿verdad? Mientras nos juntamos y nos reunimos. Por eso yo le ponía el ejemplo de los consulados en otros países. No sé el que no ha ido a un consulado en otro país, cómo se lo imagina, pero por eso yo le doy el ejemplo, ¿no? Tienen todo es del país al que pertenecen, todo, hasta los trabajadores, desde la secretaria hasta el que le recepciona, son del país, son chilenos en este caso. No contratan mexicanos para recepcionar o para ser secretarios, no, todos chilenos. Se lo llevan de acá, que yo encuentro hermoso, bueno, y eso nos hace sentir en casa. Usted, su hogar, si usted es del Señor, debiera sentirse en casa. Cuando usted está ahí, mire, en este tiempo, en estos momentos así, y eso echa por tierra eso de, ay, que soporto a esta mujer, ay, que soporto a este hombre, ay, que mis hijos, ay, que el estrés, no puedo. No, ¿por qué no puede? Si puede, usted le pertenece al Señor. Y bueno, eso, hablando un poquito acerca de estas relaciones de la familia, del matrimonio. Entonces Dios, mire, debemos de entender que, retomando el tema, así como veníamos hablando, así actúa Dios con nosotros, ¿verdad? Él es el cimiento
Y Él espera que nosotros sepamos, ¿verdad?, poner, sobre edificar, sobre la base que es el Cristo. Nosotros como pastores y todos los pastores en el mundo entero debieran, ¿verdad? Nosotros hablamos por nosotros, pero debieran enseñar el Evangelio de verdad. Bien, ¿cierto? Es una parte de responsabilidad. Pero lo demás es de cada uno de nosotros. Dios entonces debemos entender, con respecto a lo que venimos hablando, no necesita nada de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos no es para beneficio, como le decía yo, de Dios y decir, ya es que lo hago para el Señor, ya es que lo hago para los pastores, que para la iglesia, no. Mire, Dios no necesita nada de nosotros. Nuestra adoración, usted podría decirme, pastora, necesita nuestra adoración. Nuestra adoración, Él tiene a sus ángeles. La Biblia enseña que todo se dobla ante Él, la naturaleza. Incluso hay partes de la palabra que habla, partes de la naturaleza o del reino, ¿verdad?, animal y todo eso, nombra que yo nunca había escuchado, solo en la palabra. O sea, toda la creación adora al Señor. Él tiene a sus ángeles. Usted dice, pastora, ya. Necesita nuestro servicio. No, Él tiene ángeles que le sirven. No necesita nuestro servicio. El Señor no necesita nada de nosotros. Pastores, que Él necesita que seamos líderes y que cumplamos. No, el Señor también. Él tiene todo a su servicio. Él es soberano. Él, mire, si nosotros creemos que todo lo que hacemos, nuestro caminar y todo tiene que, que por el Señor, no, es que estamos equivocados. No es así. Dios no necesita nada de nosotros. Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para Él. Por eso Pablo decía, siervos inútiles. ¿Cierto, mi amor? Así es. No hay nada que Dios necesite. Nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Incluso la Biblia nos recuerda de que somos polvo. Dice que el Señor se acuerda que nosotros somos polvo. Por eso Él nos salvó por gracia, porque no hay ningún mérito en nosotros, ni hay en nosotros nada que nos permita acceder a Dios, ¿no?, sino por medio de Cristo, que es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? El cimiento de nuestra vida, de nuestra familia y de todo lo que hagamos en la vida es Cristo, que es quien nos hace aptos ante Dios. Pues sí, a veces estamos tan, hermanos, equivocados, incluso cuánta gente se ha desviado del camino del Señor y aún, ¿cómo podría decir?, iglesias, ministerios. ¿Sabe por qué? Pensando en esto. Pensando que tienen la obligación o una carga, o para sentirse bien con ellos mismos, tienen que hacer algo. ¿Cuántas iglesias, gente ha errado el camino y ha dicho, yo lo hago? Y se han separado y han hecho sus iglesias desviadas, han hecho sus grupos desviados, han hecho y hasta el día de hoy, o sea, hay una diversidad, porque se sienten así, se sienten que tienen que hacer algo para Dios, incluso no se dan ni cuenta que en su corazón está lleno de orgullo. Porque ¿quién pensaría así? Solo un orgulloso, que yo tengo que hacer algo y que yo lo hago para Dios. Incluso no faltará el que de repente se enoje, bueno, espero que sea momentáneo, que le dice, yo no lo hago por ti, lo hago por el Señor. El que se enoja, ¿no? Y le dice a su cercano, ¿verdad?, a alguien que conoce. Es un error, es un error. El Señor ya hizo todo, el Señor tiene todo. No hay nada que nosotros podamos hacer para que sea parte como del plan, para que algo salga bien. Dios ya lo hizo todo, Él lo hizo todo, Él no necesita nada de nadie. Y todo lo que nosotros hacemos hoy día, vamos a ver entonces qué hacemos con lo que hacemos, pastores. ¿Qué hacemos? Eso vamos a analizar. Primero entonces tener claro que eso es un error. No nos equivoquemos, nosotros, todo lo que Dios nos llama a hacer, debemos entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que a veces pensamos que es hacer cosas, pero le digo algo, estamos equivocados. Todo lo que Dios quiere hacer con nosotros tiene que ver con el corazón, el Señor trabajando en nuestras vidas, por lo que hablábamos anteriormente, que Él viene por su iglesia, por lo que yo le decía. ¿Para qué es este tiempo entonces? ¿Para qué es ¿Por qué hay un tramo? ¿Por qué hay un tramo de los últimos tiempos para eso? Para eso es este tiempo. Entonces, mire, todo lo que Dios nos pide, y póngame mucha atención, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, ¿verdad? Las cosas que podemos hacer, aún en nuestra familia. El que se ha sentido cargado, el que dice, no, es que por Dios, no, es que por mi esposo, que por mi esposa. Olvídese de eso. Descártelo de su vida. No es así, es un error.
que no nos pase como la historia, ¿verdad? La moraleja que aprendemos. Entendiendo lo que el Señor habla de los cimientos de su palabra. Dejemos todo eso, descartémoslo. No es así. Todo lo que Dios nos pide que hagamos, y ponga mucha atención, siempre, siempre en su palabra es un beneficio, no para su obra, no para su iglesia, no para los pastores, no para los que nos rodean, no para el hermano. El beneficio, todo el que va a beneficiarse y todo lo que Dios nos pide que hagamos, el Señor a cada uno de nosotros es un beneficio, sin duda. Y es para beneficio. ¿Pero sabe para quién? Para nosotros, para ustedes, para cada uno de nosotros. Cada cosa que nosotros hacemos, algunos creen que es para beneficiar a alguien. No, es que para extender el reino, no, es que para... No, mis hermanos, qué equivocados estamos. Ahí es donde nos desviamos. Todo lo que Dios hace, siempre el Señor va a ser para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Dios haciendo todo esto para beneficio suyo, de su alma, de su corazón, de su salvación. Todo lo que el Señor hace. Ahora vamos a tratar de juntos analizar esto para que usted vea que es verdad y que no es una frase bonita, que no es una idea. Dios usa todo lo que hacemos para lograr su objetivo, no con Él, no con los pastores, no con un nombre, no con un ministerio. ¿Sabe para qué lo hace? Para lograr Él su objetivo y su propósito en ustedes, en cada uno de nosotros. Para eso, ahí está la razón. Por ejemplo, el que sufre, el que paga un precio, el que tiene que servir, el que tiene que congregarse, el que tiene que trasladarse, el que dice tener un esposo difícil, una esposa difícil, el que dice tener unos hijos difíciles. ¿Para qué cree? No, es que es la carga, yo por causa del Evangelio. No, eso no es por causa del Evangelio. Eso es por usted. Es un trato de Dios para usted. Es un trato de Dios particular con cada uno. Aún si usted experimentara cosas en Dios buenas, difíciles, o como usted quiera clasificarlas, siempre Dios apuntando al hombre, pero no para darle el mensaje al de al lado. El mensaje es para mí. Hasta si usted ha experimentado Dios, a lo mejor usted dice, Dios, yo tuve el COVID y Dios me sanó y Dios me libró, y usted dice, no, tengo que contar ese testimonio para que los demás aumenten su fe. Y ya pasó ese tiempo. Mire, aquí el único que puede hacer sanidades, milagros y todo lo que hizo, el único que puede hacerlo con el propósito para que los demás crean, vean, fue el Señor Jesucristo. Cuando caminó entre nosotros, ya está todo hecho. El propósito, incluso nosotras con las hermanas tenemos un discipulado. No estamos hablando ahora ese es uno de los estudios de los milagros del Señor. Sí, ya pasó ese tiempo. Ahora, ¿sabe para qué es? ¿Por qué Dios haría un milagro en su vida? Para que los pastores aumentemos la fe y sigamos predicando. Para que crea mi pariente ahí que me ve. Bueno, no faltará el que diga, oh, qué bueno. O el que se alegre, ¿cierto? Como dice la Biblia, que me alegro con el que le va bien y sufro con el que tiene dificultades. Que eso sí pasa y nos ocurre. Pero ¿por qué Dios haría un milagro en su vida? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Dios le sanaría al que dice que Dios me sanó? ¿Para que ande dando testimonio? ¿Para que le hable a los demás? ¿Para que su esposo se arrepienta? ¿Para que su esposa se arrepienta? ¿Para que su hijo vea y crea? Y antes andaba en la droga y ahora ya no, porque por su testimonio. Qué equivocados estamos. Si Dios le sanó a usted, ¿sabe para qué le sanó? Para tener un trato personal. ¿Con quién? ¿Con el que sanó? Si Dios le hizo un milagro, es porque Dios quiere tener un trato con usted, al que Dios le hizo el milagro. Si usted estuvo enferma y tuvo este virus y todos dijeron, no, va a morir. Y usted dijo, no morí. ¿Y por qué me pasó eso a mí? Para que los pastores crean, los hermanos. No, es para que usted crea, es para que Dios trabaja en su corazón a través de lo que hizo, no para que lo publique. Bueno, a lo mejor nuestros cercanos se enteran. Eso no sirve. Ese es para usted, es para que Dios trabaje en su corazón, es para que Dios haga la obra en usted, en su vida. Es Dios mostrándose su vida por algo. Y ahí está la gracia de esto. Ahí está que usted se encamine en eso. Esa es la idea. ¿Cierto, mi amor? Así Caminarse en eso. Sin lugar a dudas, nosotros como cristianos debemos de entender eso. Dios hace obras
para que su nombre de Él sea glorificado, no por lo que nos pasa a nosotros. Es más, recién estábamos leyendo ahí en Mateo, lo que tú decías, ahí en Mateo 7, y es impresionante lo que ocurre después de eso. Dice en Mateo 8:1, justamente al respecto, dice: cuando descendió Jesús del monte, después de dar toda la exhortación en el monte de los en el monte en el que subió el Señor a hacer la exhortación, ¿no? Desde Mateo 5 al 7, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Un leproso, una persona que estaba condenada por la sociedad, aislada de la sociedad, y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjate la fe de este hombre. Él sabía que Jesús era el Mesías, o sea, ya no había duda en eso. 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, esto era algo que no era aceptable, ¿no?, dentro de la cultura hebrea ni dentro de la cultura en ese tiempo, tocar un leproso. Y dice que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Fíjate, así, al instante. 4, ponga atención. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas, dice, a nadie. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, no le dice: anda, pregona el milagro, anda y di quién te sanó, anda. No, dice: tú ahora anda a adorar a Dios, anda a entregar ofrendas de gratitud a Dios, busca a Dios, exalta el nombre de Dios. O sea, tu vida renovada, transformada, tu actitud renovada. Porque sano él se pudo haber ido a su casa, ¿no? Él sano pudo haber ido ahora a donde la familia, o sano pudo haber ido a pregonar su sanidad ahí a la multitud. No, le dice: ahora ve tú, dice, y muéstrate al sacerdote, quiere decir, ve al templo y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, que todo el mundo vea que, claro, ahora eres sano, pero tu actitud es venir a adorar a Dios, venir a postrarte al Dios que te sanó. Nos vemos ahí la correcta actitud, ¿no?, que debemos de tener en base a lo que Dios va haciendo. Como decía mi esposa, es un beneficio personal, pero nuestra actitud ahora debe de ser de honrar y dar a conocer a Dios, más que lo que Él hizo, es quién es Él. Así es. Entonces, debemos de tener claro esto, mis hermanos, todos nosotros, todos ustedes los que escuchan, aférrense a esto, a su palabra, de entender, mire, todo lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, debemos entender, debemos ser humildes y entender que es para beneficio propio, que podemos hacer muchas cosas, pero no hay nada que nosotros hagamos que vaya a ser para hacer algo para Dios, porque Dios ya lo hizo todo. Y lo único que Dios está haciendo ahora, ¿sabe qué? Es tratar con nosotros, es para beneficio propio. Todo lo que Él hace, lo que sea que usted haya experimentado, aún lo que Dios nos llama a hacer, como le decía yo, que algunos pueden pensar que son cargas muy difíciles, lo que le toca, ¿no? Pero no es así. No es así, no es así. Entonces, todo lo que el Señor hace en nosotros es para beneficio de cada quien, para beneficio personal, para seguir trabajando en nosotros. Como decimos y repito, Dios no necesita nada de nosotros. Y ahora vamos a ver, vamos a ver 4 puntos importantes en los que Dios, ¿verdad?, usa las cosas, ¿verdad?, para beneficio de nosotros. Oye, mi amor, te quiero proponer algo. ¿Sí? ¿Y qué te parece si dejamos esto para la próxima semana? Ya. Bueno. Sí, porque sería, o sea, tenemos que meditar en lo que Dios hace por nosotros y para nosotros. Y esto nos permite a nosotros meditar. Entonces, la próxima semana les vamos a dar los 4 puntos, los 4 puntos que Dios trabaja, ¿verdad?, en usted a través de las bendiciones, los beneficios, sanidades, milagros, lo que usted quiera decir, que le toca, ¿verdad?, hacer. Tiene que aprender que es para beneficio personal. No, usted no hace nada por Dios, no hace nada por los pastores. Es más, no hay nada que usted pueda hacer, ni siquiera por la obra de Dios. Porque el Señor, Él es el único, ¿verdad? Por eso la Biblia enseña, ¿sabe lo que dice? Que para Él sea toda la gloria, toda la honra. Hay mucha gente que repite esto, pero no lo vive. Porque igual el orgullo del ser humano, el ego, aflora. Quieren y dicen y sienten que tienen que hacerlo para Dios y por Dios y para Él y todo. Y le digo algo, no es así. No hay nada que podamos hacer, ya todo está hecho. Es decir, todo lo que ahora la iglesia trabaja, ¿sabe para qué es?
¿Para beneficio de quién? Del creyente, de cada uno de nosotros, edificando ahora las vidas. Y en este tiempo, ¿por qué el Señor nos daría de su espíritu? ¿Por qué el Señor nos daría su espíritu? Qué lindo cuando el Señor, todos tristes, Señor, no te vayas, cuando ascendió a los cielos. Qué hermoso lo que le dijo a sus discípulos y a los que estaban ahí. Le dijo, es necesario que yo me vaya, porque Él iba a enviar, dijo, va a venir otro, que era el Consolador, el Paracletos de Dios. Aquí, en medio de nosotros, ¿para qué cree usted? Para esto, para trabajar. Él haciendo su obra en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de hacer también la parte que nos toca. Pero no la estamos haciendo cuando nuestro ego, orgullo aflora. Y trabajamos y hacemos tantas cosas que le digo algo. Creemos que lo hacemos para Dios, pero yo creo que el Señor dice, ¿qué estoy haciendo? Digo, si fuera Chile, ¿no? En nuestro idioma. ¿Qué hace y para qué? ¿Por qué? Así como el Señor ni entiende, ¿no? Así como, ¿y eso qué? Porque muchos creen y se sienten que tienen que hacer tantas cosas. Y no identifican, ¿verdad? Que Dios les llama. No identifican lo que Dios les instruye. Y por eso hablamos los ejemplos de sanidad, de milagros. Porque hay mucha gente que incluso ocupan estas cosas hoy en día para predicar según en base a testimonios. Bueno, en nuestra iglesia ya todos les hemos instruido y están ustedes entrenados en que no es así, en que lo único que hay que hablar es la palabra de Dios y que todo lo demás que sí es real, porque puede haber alguno de ustedes que sí ha experimentado estas cosas, pero le digo algo, todo lo que usted ha experimentado bueno de Dios, es Dios llamando su atención, es Dios que lo hace, no para tratar con su hijo, su hermano, su esposo, la iglesia, ni para que usted, que los demás para que crean, no. Es para que usted crea. Es porque Dios tiene algo con usted, porque Dios a usted le está apuntando con usted ahí, pero en su corazón es privado. Y si usted ha experimentado algo negativo, dice, pastor, yo puras cosas malas, no buenas, también. Dios llamando su atención. Dios tratando de que usted se vuelva a Él, ¿cierto? Porque el Señor es el Padre bueno. No ve que uno, imagínense nosotros, papás, humanos, nos equivocamos. Algunos de nuestros hijos solo con instrucción. Hijo, atento, hay que hacer esto. Y nuestro hijo, ya, sí, mamá. Pero tenemos otros hijos que no, vos. Que lo tengo que ir. Primero le llamo, no atiende. Después tengo que ir, tampoco atiende. Después tengo que, frente a frente, tampoco. Y si no, ahí ya, con disciplina. Dios con nosotros igual. Algunos va a llamar su atención de esta manera. Pero siempre directo al corazón y directo con la persona. Y con otros, a lo mejor, los va a tener que disciplinar, pero Dios siempre apuntando a nuestros corazones para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros entendamos que no hay nada que podamos hacer, hermano, ninguno de nosotros ni nosotros. Mire, nosotros tratamos de transmitir un evangelio, que Dios nos ayude, lo más apegado a la palabra posible. Pero, ¿sabe qué? ¿Hay algún mérito en eso? Siervos inútiles, decía Pablo, y que Dios nos ayude también a nosotros, porque todo es para todo, de ser así con ese corazón. Así que, ¿quieres saber la segunda parte? La próxima semana lo veremos. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes otra vez. No se olvide, ¿verdad?, de lo que el Señor llama a edificar y mantener esa actitud, ¿verdad?, de saber que Cristo es el cimiento y nosotros edificar, o como el apóstol Pablo dice en su carta, ¿verdad?, a los Corintios, que cada quien vea como sobre edifica, es una responsabilidad personal, así que les animamos a eso. Bueno, cuídense, Dios les bendiga, les amamos. Saludos, cariños a todos. Estamos ahí siempre disponibles descansen. a todos nuestros hermanos acá de la iglesia local, Amén. de Casa de Oración Santiago, les amamos, les extrañamos, cuídense mucho, a los que nos ven también Así de es. otros países, otras ciudades. Dios les bendiga. Nos Así vemos es. pronto, si Dios así lo permite. Que estén bien. Adiós. Bendiciones. Poder, quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios.
Todo lo que quiero está en ti Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Una vez más todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, está en ti, está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón, todo, Señor. Yo me rindo a tus pies, eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Salvador. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Con todo nuestro corazón lo creemos, tú eres el Señor.